Mi nombre es Juan Cruz Torres, soy el vicepresidente y director de admisiones de Atlantis University y hoy tenemos el placer de estar transmitiendo desde los estudios de Atlantis University y también compartiendo con muchas otras personas que van a ser parte de nuestra presentación. Es un placer tenerlos de nuevamente y dejarles saber a todos que estamos localizados, todas nuestras facilidades están localizadas aquí en el centro en Miami, en toda la área metropolitana de Miami. Y entonces vamos a empezar porque una de las cosas muy importantes para nosotros y le agradecemos es que ustedes están compartiendo su tiempo con nosotros y nos dan la oportunidad de llegar hasta sus casas bajo estos medios. Conmigo hoy tengo a la profesora Mercedes. La doctora Mercedes ha sido parte de Atlantis University desde el inicio y también es una profesional que se especializa en diferentes áreas. Pero antes de continuar, profesora, por favor, denos un poquito de información acerca de usted y lo que vamos a estar haciendo hoy. Sí, buenas noches para todos. Estamos aquí hoy para darle la bienvenida a este evento que esperamos sea del gusto y al agrado de todos y sobre todo que conozcan, llegar un poquito a sus hogares, como dice el profesor, conociendo un poquito de nuestra institución y por supuesto de nuestra oferta educativa, ¿no? Mi nombre, como dijo el profesor, es Mercedes Inciarte. Tengo muchos años vinculada con la institución. Tengo experiencia a nivel de educación superior de aproximadamente 30 años y, bueno, enamorada de este proceso, de lo que es la educación, porque somos formadores y vivimos en una sociedad de constante aprendizaje. Construimos sociedades de aprendizaje y para eso estamos aquí. Vendemos academia y academia es para el futuro, para ser formadores, para seguir emprendiendo en nuestra profesión y en nuestra vida personal y profesional. Bienvenidos a todos. Profesora, muchísimas gracias. También tenemos una persona muy especial con nosotros que va a ser parte de la presentación que vamos a estarle dando a todos los invitados. Así que con nosotros también el profesor Jorge Betancourt, que es no solamente uno de nuestros profesores, pero también es el líder de todo nuestro equipo y los profesores de negocios. Profesor, me gustaría que usted también pueda hacer una breve introducción de cuál es su experiencia y conocimientos para entonces comenzar con nuestra presentación. Gracias, maestro Cruz. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas Doctora tardes. Inciarte, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Fantástico. Qué bueno, me da mucho gusto. Doctora Inciarte, muy buenas tardes, de igual manera. Buenas tardes a todos todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí con ustedes, puesto que nos permite dar a conocer un poco más de lo que hacemos en Atlantis y la diferencia que puede hacer en su perspectiva profesional y personal. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestro negocio es la educación y como bien lo dijo la doctora Inciarte, es la formación y la construcción de conocimiento y pues, al fin y al cabo el conocimiento y la información es lo que nos permite seguir adelante. Bueno, profesor, profesor, le voy a interrumpir y le pido que me disculpe por un segundo porque creo que es algo muy importante que necesito informarle a nuestra audiencia. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, ustedes tienen un icono que dice chat. Ahí ustedes pueden desde un inicio escribir cuáles son sus preguntas y de este modo nosotros podemos estar contestando sus preguntas. Al final, cuando ya se complete la entrevista, también vamos a tomar preguntas en vivo, pero mientras dura, para no interrumpir la presentación, le vamos a pedir que por favor escriban cuáles son sus preguntas, se le va a contestar y más tarde regresamos para que toda la audiencia se pueda beneficiar de las diferentes preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias por eso y ahora, profesor, discúlpeme, continúe, por favor. No, al contrario, gracias, profesor Cruz.
comentarles, yo tengo más de 20 años de experiencia ya en docencia como académico, pero también me he desempeñado muchos años como consultor de empresas en México y en Estados Unidos, básicamente en diversos sectores, 20 años de experiencia también haciendo analítica, inclusive antes de que se llamara Business Analytics, nosotros llamamos los quants, los quantitative, aquellas personas que hacían modelos cuantitativos. Bueno, mucho de mi expertise me ha enfocado en lo que es analítica de negocios, inteligencia artificial, inteligencia de máquinas aplicada a negocios, pero también he tenido el privilegio de trabajar con muchas empresas como Colgate-Palmolive, como Unilever, como Daimler, y un sinfín de empresas desde el punto de vista de pequeña y mediana empresa, startups inclusive, nuevas empresas que están en emprendimiento como tal, durante estos 20 años dando consultoría y asesoría para la incursión de estos negocios, muchos de ellos muy exitosos, y también dando consultoría para la mejora de las organizaciones. Bueno, y dentro de mi carrera docente, al final ha sido un proceso muy interesante porque me ha permitido aprender, pero también compartir el conocimiento y la experiencia que tengo. Ahora, ya desde hace 4 años con Atlantis University como profesor y desde hace 8 meses como faculty lead, como líder de la facultad, a las órdenes de los alumnos, y pues aquí estoy para servirles y ofrecerles información y guiarlos en este proceso, que el proceso de selección de una maestría siempre es un proceso importante, entonces estamos aquí para ayudarlos. Profesor Cruz, gracias. De nada. Profesor, cuando desee podemos empezar con la presentación y también recordarle a nuestra audiencia que si en algún momento necesitan algo, recuerden que vamos a ofrecer la oportunidad de tener contacto directo con todos los consejeros que nosotros tenemos para que también puedan contestarle directamente a ellos. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ya la estamos Bien, viendo. Entonces estamos... Gracias, profesor Cruz. Bueno, estamos entonces en la maestría en Administración de Empresas. Y bueno, la primera pregunta que yo quiero hacer y siempre hago al momento de comenzar una conferencia de este tipo es, ¿por qué estoy en una maestría en Administración de Empresas? Bueno, primero porque hay una realidad patente en los negocios, una realidad muy distinta a la que teníamos hace 5, 10, 20 años. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, pero también la forma en que hacemos negocios. La forma en que hacemos negocios ya no es la misma, y necesitamos entender qué es aquello que está dirigiendo y permitiendo a los negocios ser productivos y ser rentables en el mundo de hoy. Entonces, nuestra maestría busca no solamente darle al estudiante una perspectiva de ese nuevo entorno, sino las herramientas, no solamente académicas, sino también las herramientas que la industria está solicitando para poder desempeñarse en este ámbito. Y vamos a platicar un poco al respecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿saben ustedes cuáles son las nuevas tendencias para que una empresa sea rentable a futuro? Y como les comentaba, no necesariamente las recetas del pasado nos sirven para los eventos del futuro. En principio, pues tenemos que ver una perspectiva global. Los negocios, el cambio climático es patente, lo vemos ahora en este verano, con tantos eventos que hay alrededor del mundo. El cambio climático es algo patente, está con nosotros. Sin embargo, las empresas deben ser cada vez más conscientes de que los negocios que emprendan deben ser sostenibles, amigables con el medio ambiente, pero también socialmente responsables. Una empresa que no sea socialmente responsable y climáticamente amigable, sostenible, no tiene cabida en el futuro. En los próximos 10 años esto va a ser determinante. Por supuesto, esto ha aparejado una revolución que llamó la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la data, la revolución de la inteligencia artificial. Tenemos muchos datos, tenemos infinidad de datos y este volumen va creciendo de manera exponencial segundo a segundo.
Sin embargo, de lo que adolecemos es de la capacidad de transformar esa data en información. De ahí que podamos conocer las técnicas, podamos conocer sobre aprendizaje de máquinas, sobre estadística avanzada, pero cómo estamos realmente respondiendo a las preguntas que el negocio necesita para competir en su ámbito global y local. Por supuesto, también esta actualidad de los negocios en términos de datos, en términos de sustentabilidad, en términos de cambio climático, también tenemos un contexto de expansión desde el punto de vista local. Miami, el área metropolitana de Miami, Broward, Palm Beach, lo que se conoce como el sur de la Florida, se ha convertido, ya desde hace varios años, pero más patente ahora, como la capital de las Américas, lo que llamamos América Latina y las Américas como tal. Entonces, es un crisol social y de costumbres, de pensamientos, de intercambio cultural, económico, que en pocos lados del mundo se está dando. Me atrevería a decir que es un experimento social, pero también un experimento económico, que nos está permitiendo tener sinergias muy interesantes, no solamente dentro de la perspectiva de Estados Unidos, sino también hacia Latinoamérica y el Caribe. Por supuesto, muchas empresas de alta tecnología durante la pandemia, por ejemplo, han emigrado de estados como California y Nueva York hacia Florida, en específico hacia el área metropolitana de Miami-Dade, y se han establecido buscando exactamente esa capacidad, obviamente aparejado a una estructura fiscal más amigable, pero también aparejado a una estructura social de mucho empuje, de muchos profesionales y de muchas necesidades que la industria está planteando ahora, que nosotros como instituciones estamos buscando, y en específico en Atlantis University, en la maestría en administración, buscamos no solamente ofrecer un buen programa académico, sino un programa que sea también formador de habilidades que les permitan a ustedes tomar en cuenta estas oportunidades y hacerlas suyas y ser exitosos, ya sea trabajando para una de estas empresas de alta tecnología o emprendiendo sus propios negocios. Y eso voy al último punto. Actualmente Florida es el número 1 a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, en términos de empresas emergentes, de lo que se conoce en inglés los startups. Estados Unidos es el país número 1 en términos de número de empresas que se están originando día con día, y Florida ocupa el primer lugar. Sin embargo, también existe algo muy importante: somos el primer lugar en la formación de empresas, pero ocupamos todavía los últimos lugares en términos de escalabilidad y crecimiento. ¿Qué significa esto? Esto impone un gran reto para nosotros como universidades para poder dotar de ese personal con las habilidades y con los skills necesarios para poder ser exitosos en el mundo empresarial y poder dotar a estos startups o estas empresas del capital humano necesario para poder ser exitosos y poder continuar ese futuro. No sé si existe hasta el momento alguna pregunta. Ok, vamos entonces al final de la presentación. Entonces, ¿cuáles son los negocios del futuro o qué deben tener los negocios del futuro? Primero, debemos ser capaces de anticipar. ¿Había una mano levantada? No. Debemos ser capaces de anticiparnos, es decir, historia pasada no necesariamente nos va a ayudar a predecir los eventos futuros. Sin embargo, tenemos que ser capaces de utilizar la data que tenemos, porque muchas veces el consumidor quiere una cosa, pero en realidad la data nos dice algo muy distinto, lo que necesita realmente. Entonces, la inteligencia de datos, el análisis de datos y la inteligencia artificial son ahora más que nunca, y ya son técnicas que han estado con nosotros durante los últimos 70 años, pero ahora estamos, digamos que en una tormenta perfecta tecnológicamente hablando. Tenemos la nube para almacenar datos, el Internet de los datos, el Internet of Things, por ejemplo, cuando recibimos datos en tiempo real, con sensores en casi todo aspecto de nuestra vida,
y seamos capaces de analizar esa información en tiempo real y dar coherencia y sentido para la toma de decisiones. Entonces, debemos ser capaces no solamente de analizar la data, transformarla en información, pero ser capaces de predecir y prescribir hacia el futuro. Un énfasis importante que hacemos en la maestría exactamente es eso, es cómo anticipamos a través del uso de la data lo que las empresas requieren y cómo podemos responder esas preguntas de qué es lo que va a pasar a futuro a partir de la data, y mientras más data, mejor. Obviamente descentralizar. ¿Qué significa descentralizar? ¿Qué necesita un negocio? Bueno, los negocios necesitan ser capaces de pensar globalmente, pero actuar localmente. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente es importante una estrategia global, pero desde el punto de vista sostenible y socialmente responsable, es importante tener equipos que sean capaces de operar a nivel local y que permitan en un momento dado aplicar estrategias al contexto social, ambiental y económico de los países donde operan. Convertirse. ¿Qué significa convertirse? Es en una organización social sostenible y socialmente responsable, pero en la realidad. Vemos que hay muchas empresas que se ostentan como socialmente responsables, pero cuando aplicamos una serie de preceptos y una serie de modelos para analizar esa sustentabilidad y esa responsabilidad social, vemos que es un eslogan de marketing, es un eslogan de promoción. Entonces, las empresas realmente para triunfar en un futuro necesitan convertirse en empresas sustentables y socialmente responsables. Ahora, importante también reestructurar. ¿Qué significa esto? Las cadenas de suministro, lo que está pasando actualmente a partir de la pandemia, cómo las cadenas de suministro han sufrido una serie de interrupciones que están generando, al haber mucha demanda pero poca oferta, efectos inflacionarios importantes, entre otras causas. Entonces, mucho de lo que va a suceder con las cadenas de suministro en el futuro, en los próximos años, es que esta globalización que hemos vivido durante los últimos 20 años se va a transformar en una regionalización. Entonces, tendremos cadenas de suministro en las cuales se estarán moviendo de los puntos lejanos hacia los puntos de demanda. Esto, por supuesto, confiere una serie de retos importantes para economías emergentes que dependen de este tipo de industrias. Entonces, mucho se va a inclinar, si ya es un movimiento que tiene muchos años, hacia estructuras más ligeras. Por ejemplo, estructuras pull basadas en demanda contra estructuras push en función de la producción para inventario. Entonces, bueno, y mezclar, ¿qué significa? Es un punto importantísimo. Aparte que tenemos la inteligencia artificial, tenemos el Internet de las cosas, tenemos la nube, tenemos también ya de forma muy importante realidad virtual. Entonces, mucho de la oferta futuro que va a ser en términos de marketing, en términos de procesos, de productos, tendrá que ver mucho con realidad aumentada o realidad virtual. Entonces, tenemos que conocer cómo incorporar estas tecnologías a los nuevos conceptos y elementos que estamos analizando. Y la otra es entender. Desgraciadamente, durante la pandemia existió mucho este concepto de que la ciencia parecía dictar un mensaje y otras personas un mensaje muy distinto. Pero la ciencia al final es la única luz en la oscuridad, como lo dijera Carl Sagan. Carl Sagan decía que la ciencia es el único método, tal vez imperfecto, que nos permite, no, estamos en vivo, es el único concepto que es tal vez el único principio o la única metodología que nos permite acceder a la verdad. Y en los negocios no es distinto. La experiencia es importante, pero si abordamos esa experiencia aparte con un concepto, un método científico, una aproximación científica, eso nos permite aumentar la rentabilidad y la innovación. Y en Atlantis buscamos hacer eso también, es decir, a partir de que ustedes se inscriben en la maestría, están inmersos en un proceso de investigación aplicada, donde al final su proyecto final de investigación no es algo que desarrollarán en 2 meses, sino es algo que desarrollarán a lo largo de la maestría y puede derivar, por ejemplo, en una startup, en una nueva empresa,
o puede derivar también un producto de investigación aplicada que ustedes puedan utilizar posteriormente. Entonces, arte y ciencia. Entonces, ¿cómo formamos en Atlantis University profesionales y cuál es nuestro enfoque? Bueno, buscamos formar profesionales que tengan habilidades analíticas, muy importante, pero también de comunicación y de liderazgo. Es importante mencionar que aquellas habilidades analíticas nos permiten transformar esos datos en información. Pero si no tenemos esa capacidad de comunicar los resultados, pues se va a quedar en nuestra computadora, en nuestra hoja de cálculo, en el sistema que estemos utilizando. Necesitamos saber comunicar y también tener el liderazgo suficiente para motivar a otros en términos de organizacionalmente llevar a cabo este tipo de procesos. Una de las materias que me ha gustado mucho impartir en los últimos términos, pues ha sido, por ejemplo, la materia que tenemos dentro de la maestría, que ahorita vamos a abundar un poco al respecto. Es una de las primeras materias, que es sobre liderazgo y comportamiento organizacional. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué es importante saber del liderazgo? Bueno, pues simplemente cómo motivar a las personas para lograr aquello que queremos hacer. Acuérdense que en este mundo hay personas que hacen y aquellas que no hacen. Entonces, lo que buscamos es ser aquellas personas que generan ese cambio, disculpen, que generan ese cambio y nos permite en un momento dado comunicar las iniciativas y no solamente comunicarlas, sino tomar el liderazgo y poder implementarlas. Algo importante es que el 65% de nuestros estudiantes han escalado laboralmente antes de cumplir 6 meses de finalizar el programa. Es decir, van ocupando posiciones cada vez más importantes en el escalafón con el consiguiente incremento en sus salarios. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Responder ante la demanda del mercado laboral, pero no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de habilidades que requiere el estudiante para poder transformarse en un profesional exitoso en la industria. Un punto importante es que nuestro plan de estudios es holístico, como cuando ustedes van al spa, por ejemplo, ¿no? Hacen un tratamiento holístico. Bueno, en este caso, nuestro tratamiento académico es completo, es sistémico, es decir, todas las partes están integradas con un fin común, un objetivo en común. Es decir, no es la suma de las partes o la suma de las materias, ¿no? Es un concepto sistémico que nos permite hacer una oferta académica educativa muy importante. Entonces, Atlantis University forma profesionales de alto nivel con conocimiento. No les voy a mentir, es una maestría que va a demandar de ustedes lo mejor y los va a sacar seguramente de su área de confort. Pero al final, eso es lo que buscamos, ¿no es así? Buscamos un programa que me permita obtener aquellas habilidades que no mucha gente tiene. Y esa es la verdad. Y no quiero sonar erróneo al respecto, pero al final ustedes van a adquirir herramientas y habilidades que en el mercado laboral son altamente cotizadas. Y no solamente me refiero a los aspectos académicos, sino al aspecto de certificaciones profesionales, al aspecto de experiencia industrial, etc. Entonces, buscamos formar profesionales que dirijan, lideren y administren las empresas y así mismo puedan emprender nuevos negocios, pero nuevos negocios enfocados a esta perspectiva científica de investigación, desarrollo e innovación. Es decir, esta perspectiva de innovación y desarrollo que nos lleve a innovar y a emprender nuevos negocios para atender necesidades dentro de la sociedad en la cual nos desempeñamos. Entonces, es un programa intensivo, como les comento, es un programa intensivo en su modalidad de 30 créditos, aproximadamente 20 meses, que busca instruir a los estudiantes en teorías y prácticas, pero más prácticas que teóricas, no sé si me explico. Es buscar dar al estudiante esas habilidades prácticas y obviamente con el conocimiento de por qué
se están utilizando y ver cómo este tipo de habilidades se aplican en los negocios y permiten generar una ventaja competitiva a las organizaciones. Obviamente también buscamos conferir conocimientos y destrezas relacionadas con liderazgo, gestión y toma de decisiones empresariales efectivas. Tomamos las decisiones en función de la información que tenemos. Si tenemos una buena analítica en nuestro negocio, podemos transformar esos datos en información y por lo tanto tomar mejores decisiones. Pero al final, ¿quién va a implementar eso? ¿Quién va a ser el líder que va, él o la líder que va a poder implementar esto? Entonces, desarrollamos habilidades investigativas, analíticas, comunicativas y tecnológicas para la transformación de las empresas. Entonces, estamos en este caso, tenemos dos estructuras que voy a comentar en un momento más. La estructura del MBA, que es la de 30 créditos, que en este caso es una, y vamos a manejar también la otra, el otro programa, que es el de 45 créditos, que es el MBA con concentración. En este caso, la estructura del MBA incluye pues competencias genéricas, competencias que son el fundamento de la maestría como tal. Si ustedes tienen bien el fundamento, pueden construir sobre él lo que quieran. Entonces hay una serie de 5 materias que ustedes deben tomar, 15 créditos, que les van a servir de fundamento para poder tomar ese tipo de decisiones o elegir otras materias que les permiten especializarse y les van a servir también en su proceso de investigación enfocado al capstone. Competencias básicas, por supuesto, competencias específicas del programa del MBA y competencias de investigación y evidencia práctica que son desarrolladas de forma transversal a lo largo del programa. Entonces, hablamos, por ejemplo, de que esa estructura de 30 créditos es una estructura que tiene competencias básicas comunes, 15 créditos, 5 materias. Tenemos técnicas específicas y competencias, que son 12 créditos, aproximadamente son 4 materias, que pueden venir dentro de analítica de negocios, gestión de operaciones y negocios electrónicos, gestión estratégica internacional. Los negocios actualmente, y desde hace muchos años ya, pero sobre todo durante la pandemia y después de la pandemia, tuvieron un boom, una explosión importantísima, un auge en términos del uso de las tecnologías de información. Simplemente el hecho de que nosotros estemos el día de hoy aquí, en esta conferencia virtual a distancia, es uno de los resultados de ese auge tecnológico que estamos viviendo. Y por supuesto tenemos esas materias y competencias de investigación y evidencia que nos permiten desarrollar un proyecto final de investigación. Y déjenme platicarles un poquito al respecto de este proyecto final de investigación. Últimamente hemos tenido proyectos de personas, por ejemplo, que han estado utilizando, por ejemplo, cómo se utilizaría blockchain en profesor, ¿me puede escuchar? Cierre de contratos en bienes raíces. O cómo desarrollar un modelo real de consultoría para analizar la sustentabilidad y las estrategias de marketing. Profesor, ¿me puede escuchar? Sí, adelante. Mucho gusto. Profesor, como en estos momentos tenemos a la doctora Mercedes con nosotros como diseñadora académica, en este caso me gustaría escuchar cuál es la opinión de ella en cuanto en el diseño de este programa y por qué específicamente se ha seleccionado esta estructura. Sí, este programa sufrió una reconversión curricular, como le llamamos en la parte de formación de currículo, tratando de darles competencias a los estudiantes, competencias básicas, competencias técnicas y competencias específicas en el área de negocio. Cuando hablamos de competencias básicas comunes, tratamos de formar este profesional en la parte de gestión, lo que es la gestión de mercadeo, finanzas, contabilidad, liderazgo, todo lo que es la gestión para que este profesional, como dijo el profesor, salga formado integralmente en lo que es la gerencia. Después que ellos tienen esas competencias básicas que son comunes entre los diferentes programas de la Escuela de Negocios,
tanto para la escuela de 30 créditos de MBA como la de 45 que conlleva una especialidad, y la escuela de Hospitality Manager, que es la gestión de hotelería y turismo. Ellos comparten este core común de cursos que conllevan a lo que es formarlos en la parte de gestión, ¿no? En lo que es, por ejemplo, esta estructura de 30 créditos, manejamos la parte de competencias específicas o técnicas. Cuando hablamos de la parte de analítica de negocios, como muy bien nos estaba explicando el profesor Betancourt, que es parte también y promotor de este proyecto, la parte de gestión de operaciones y negocios electrónicos, que conlleva que ese estudiante tenga esas competencias específicas, porque esta es la tendencia en el área de los negocios. Y por supuesto la gestión internacional, ¿no? Cómo conocer los negocios internacionales, cómo ese estudiante tenga esa competencia para poder ser pertinente su formación en cualquier área, en cualquier contexto, y conocer precisamente desde su formación lo que es el entorno global también, porque no puede estar aislado de todas esas necesidades en el área de los negocios, tanto a nivel local, nacional como internacional, ¿no? Y por supuesto la parte de competencias de investigación, que está muy bien trabajada y concebida dentro del currículo de los programas de las diversas maestrías de nuestros programas de posgrado, que se ofrece con cursos prerequisitos, donde el estudiante no tiene créditos, pero sí tiene, son cursos que tiene que ver y que los lleva a lo que es adquirir competencias en cómo trabajar en trabajos de investigación, cómo hacer búsquedas de trabajos académicos, cómo ellos aplican la metodología apropiada según el tipo de investigación que esté aplicando. Y al final todo esto, él va formando poco a poco su proyecto en sintonía con cada una de las clases, que lo lleva a que ellos al final concluyan en crear un proyecto, como lo dijo el profesor Betancourt, que sea aplicable, o un proyecto que le conlleve a crear un nuevo emprendimiento, ¿no? Entonces, este es el currículo como tal del programa, que fue muy concebido, muy trabajado en consenso con diferentes especialistas para lograr que sea más pertinente a las demandas que están en la actualidad, para que estos profesionales, como dice nuestra estructura que estaba mostrando el profesor, sean formados holísticamente e integralmente. Profesora, también una de las cosas integrales de este programa son las diferentes especializaciones. ¿Cómo estas especializaciones se integran al programa de CORE que usted acaba de hablar? Sí, tenemos las 3 especialidades que son de la Escuela de Negocios, que es la MBA de 30 créditos, el MBA ya que es un aspecto más global, que trata de 45 créditos, donde trabaja con especialidades, y la escuela de Hospitality, que también conlleva a tener especialidades en turismo, en organización de eventos. Entonces, estas escuelas comparten un core común, todas definiendo lo que es la parte de gestión, lo que es la gestión de los negocios. Entonces, por eso que tienen este core común, que como lo está mostrando aquí el profesor Betancourt, son los cursos que están aquí en color verde, lo que muestra lo que es esas competencias comunes que van a tener estos profesionales. Lo que están en color rosado son competencias específicas o técnicas que definen ese profesional ya en su campo de negocios, y las competencias de investigación, que son las que están en amarillo, como transversalmente va permeando lo que es la formación de estos profesionales. Por supuesto, sin dejar de lado las competencias blandas, que son las soft skills, que es donde trabajamos con las competencias instrumentales, cuando el estudiante en todos los cursos, no específicamente en un curso, van a trabajar con aplicar el pensamiento crítico, utilizar la tecnología, la investigación, competencias personales, donde aprenda a trabajar en equipo, porque en cualquier organización, en cualquier empresa, él va a interactuar con diversidad de personas, con diversidad de culturas. Entonces aquí ellos van a estar constantemente interactuando con este tipo de contextos y multiculturalidad. Muchísimas gracias, profesor.
Excelente, creo que me aclaró a mí bastantes puntos también. Creo que tenemos algo más que añadir en la presentación, profesor Betancourt. Sí, seguimos con la de 45. Ok. Continúe. Sí, gracias, profesor, gracias, doctora. No, básicamente, ahondando un poco en lo que comentaba la doctora Inciarte, en la estructura del MBA de 45 créditos, es una estructura que le permite al profesional no solamente tener esa formación, sino poder también escoger especialidades en negocios internacionales, en mercado digital, en tecnología, en gestión tecnológica e inteligencia en negocios y analítica. Y en realidad, por ejemplo, en esta parte de inteligencia de negocios y analítica, tener ese componente STEM de lo que es ingeniería, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un curso, aparte, igual que el de negocios internacionales y mercado digital, especializante. ¿Qué significa esto? Aún cuando uno puede llevar una materia de este tipo durante la maestría, en realidad estos 3 cursos le permiten tener una concentración que le permite, por ejemplo, conocer sobre computación en la nube, sobre inteligencia artificial, sobre manejo de programas de lenguajes de programación como Python o R. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en mercado digital, que es la otra concentración, pues permite tener las herramientas para poder estructurar una estrategia de mercadeo digital exitosa. Y en la parte de negocios internacionales, cómo conocer las culturas y el ámbito legal y económico que le permitan a un negocio ser exitoso si queremos emprenderlo, por ejemplo, desde la capital de las Américas, como es Miami, que así le llamamos, ¿no? Entonces, no sé si quiera comentar sobre la estructura de los 45 créditos, doctora, por favor. Sí, o sea, a diferencia del currículo anterior de 30 créditos, no sé si me están escuchando. Sí. Ok, a diferencia del currículo anterior de 30 créditos, este programa de MBA con especialidad tiene la parte especializante, como lo dice el profesor Betancourt, donde ellos se van como el médico, por ejemplo, el médico especialista. Tienen primero se gradúan como médico general y después tienen una especialidad que es en dermatología, en traumatología. Esto es lo que queremos nosotros con el MBA. Además de tener esa competencia de gestión, además de tener esas competencias técnicas en todas las áreas de inteligencia, de negocios, de marketing digital, de gestión de tecnología, de negocios internacionales, llevarlos a que ellos tengan esas competencias especializantes que conlleve a que ellos puedan ser más exitosos en su área de negocios específicamente hablando. Y por supuesto la estructura de competencia de investigación, como se los dije también, permea lo que es la formación de los diferentes programas de maestría que tenemos en la universidad. Doctora, una pregunta. ¿Un estudiante que cursa una maestría de 30 créditos puede convertir a 45 créditos? Sí, este estudiante con el peso anterior tendría que ver 18 créditos más, o sea, 6 clases para poder llevar lo que es la maestría de 45 créditos, o sea, tomar 3 cursos del core común más 3 cursos de la especialidad para poder obtener el MBA de 45 créditos, porque pero ahora con la nueva estructura solamente tendría que ver 15 créditos si entra en el pensum nuevo, que es esta estructura que tenemos aquí. Gracias. Y bueno, en realidad esa estructura está pensada, así como lo diseñó la doctora Inciarte y en conjunto con otros profesores, incluido en mi caso también, es darle una perspectiva mucho más práctica, porque al final lo que buscamos es que a lo largo de estos cursos tengamos una competencia importante para desarrollar soluciones basadas en investigación, en desarrollo, pero también que esa investigación y desarrollo se pueda convertir, por ejemplo, en la incubación de una empresa o una startup que sirva para que nuestro egresado no solamente busque trabajo, sino que ofrezca trabajo. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los puntos interesantes, tanto de la estructura de 45 como la de 30 créditos. Y bueno, como vemos, aquí está la estructura con las 5 materias que son instrumentales, las materias sistémicas, que tenemos, por ejemplo, que corresponderían a los 18 créditos siguientes,
y los cursos de especialidad más el proyecto final de investigación. Y bueno, como comentábamos en las concentraciones, son 3 materias para cada concentración. Por ejemplo, en el análisis e inteligencia de los negocios tenemos aplicaciones para el análisis en los negocios, tenemos análisis predictivo, aplicaciones de inteligencia artificial y minería de datos. Por ejemplo, en la primera materia vemos todo lo que es la parte de analítica descriptiva. En la segunda parte veremos más en la parte que es analítica predictiva y prescriptiva de igual forma. Y en la tercera materia, lo que es cómputo en la nube y analítica en la nube, por ejemplo, utilizando herramientas como AWS o en Google o inclusive en Azure de Microsoft. En marketing digital, pues vemos todo lo que es, por ejemplo, cómo desarrollar una estrategia de marketing exitosa a partir de analizar redes sociales y las características que tienen las redes sociales para poder desarrollar una estrategia de mercadeo exitosa. Cómo monetizar nuestro contenido, cómo monetizar la data que tenemos y cómo medir el rendimiento de las estrategias que estemos generando. En términos de tecnologías informáticas, al final lo que buscamos no es que el estudiante sepa qué tecnología utilizar, es importante por supuesto, pero que sepa el contexto y el modelo mental para decidir y saber discernir entre las tecnologías que realmente necesita la empresa, es decir, aquellas tecnologías que son productivas y que no solamente están en el hype o en boga, sino que realmente puedan ayudar a generar una ventaja competitiva para la organización. Entonces tenemos gestión y tecnologías de comercio electrónico, gestión global de tecnologías de información y dirección estratégica de tecnologías. Y en la parte de los negocios internacionales, el MBA de América, pues tenemos toda la parte que son negocios internacionales, el entorno regulatorio latinoamericano. Como sabemos, muchas empresas han abierto y están trabajando desde Miami, pero atendiendo a mercados en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México, en Brasil. Entonces, la perspectiva que tenemos desde Miami para hacer negocios es impresionante. Entonces, entender ese marco regulatorio es fundamental. Y por supuesto, entender la empresa, Estado y sociedad latinoamericana, que para nosotros que venimos de Latinoamérica sabemos que es un contexto a veces complejo, pero también sabemos que hay muchas oportunidades de negocio que se pueden hacer en Latinoamérica desde una perspectiva sustentable, desde una perspectiva socialmente responsable. Entonces, esto nos permite tener esa perspectiva con las concentraciones. Doctora, no sé si quiere comentar algo más. No, la pertinencia de nuestras especialidades, como la ven aquí, para nuestros países latinoamericanos, esto tiene mucha importancia, ¿no? Que tú tengas una especialidad en un área, que no solamente sea administrador de negocios, sino que también tengas la especialidad en un área que demanda mucho lo que es las tendencias en los negocios, ¿no? Y todo es innovador y conlleva lo que es la transformación de lo que es las empresas. Y no solamente formamos empleados, nosotros formamos empleadores, formamos en ese concepto de que el estudiante sea emprendedor, sea innovador, que transforme desde incluso como lo decimos, no tanto formamos en competencias, en conocimientos, sino también en la parte actitudinal, en la parte de la personalidad. Y eso va en correlación con nuestra misión y visión de la universidad. Y adicionalmente lo que estamos buscando es fortalecer cada una de estas concentraciones con futuras acreditaciones profesionales, ¿no? Entonces es algo que estamos trabajando en este momento para poder dotar a nuestros estudiantes no solamente del componente académico, sino la perspectiva para poderse acreditar en figuras específicas que la industria requiere. Y bueno, pues básicamente, como lo comentábamos, en nuestros programas están desarrollados aquellas personas que deseen tener una visión empresarial, que no se conformen con las perspectivas que tienen actualmente y que siempre busquen y tengan esa curiosidad de conocer, de entender, de aprender, porque al final mucho de lo que hacemos también en la maestría es enseñar a aprender.
Porque al final puede ser que 2 años después de la maestría surja una nueva tecnología, surja un nuevo componente, y como yo lo he visto en los últimos 20 años, de hecho la maestría que yo estudié, por ejemplo, su nombre cambió completamente ya del nombre original que tenía hace 20 años, pero muchos de los conceptos siguen iguales. Sin embargo, hay nuevas tecnologías, nuevas estrategias, y debemos aprender a aprender. Entonces, les ofrece nuestra Escuela de Negocios la oportunidad de combinar sus intereses en tecnología. Puede ser que tu proyecto de grado sea no solamente hacer un modelo de negocio, sino mejor trabajar de la mano con un estudiante de una maestría en tecnologías de información para poder desarrollar su proyecto. Sí, ¿no? Y sobre todo esta estructura del programa que tenemos de la Escuela de Negocios permite también que los estudiantes puedan cambiar de programa, de un programa a otro, sin afectarle mucho su currículo, su perfil profesional, porque al tener este core común, pueden irse al área de turismo, lo que es la gestión de hospitales, de hospitalidad, pueden irse al MBA con especialidad o también al MBA de 30 al crédito, o poder graduarse en varios programas de maestría de negocios al mismo tiempo. Es correcto. Y todo depende mucho de la necesidad. Yo siempre les digo, lo más importante es que detecten cuáles son ese análisis de brecha, ¿no? Es decir, qué es lo que necesita la industria, qué escuela me lo proporciona, y nosotros en Atlantis estamos trabajando para que esas necesidades de industria podamos ofrecérselas a nuestros estudiantes. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que estamos día a día desarrollando para que ustedes tengan esos componentes. Sí, y una de las fortalezas que tenemos en cuanto a la ubicación de la universidad, que estamos en el centro de Miami, es precisamente poder explotar estas áreas de negocio. Pues tenemos aquí lo que es el centro económico muy cerca, que está en Brickell. Tenemos también lo que es el área de hospitalidad, turismo, muy cerca también, el aeropuerto. Tenemos Miami Beach, todo lo que es hotelería, turismo, muy, muy cercano a lo que es la institución, y donde ustedes van a aprender haciendo uso de todas estas estrategias. Y obviamente un poco de la metodología que utilizamos, muchos de los estudios de caso, tenemos facilidades, por ejemplo, con Harvard Business Publishing para obtener casos no solamente de Harvard, sino de todas las universidades, las 100 mejores universidades del mundo. Entonces tenemos una serie de casos y de simulaciones de negocio que podemos utilizar. Aprendizaje colaborativo, por supuesto, hay que aprender haciendo, pero también aprender colaborando. Y básicamente también la innovación y la promoción. ¿Ok? Y cuando hablamos de diversidad, también hablamos de lo que es la diversidad que tenemos en nuestros estudiantes, ¿no? Que muchos son de diversos países y eso fortalece más el aprendizaje, donde puedan interactuar con experiencias de cada país, donde puedan conocer y puedan traer todo ese bagaje de información que pudiéramos, que enriquece lo que es la dinámica de desarrollo de cada clase. Correcto. Y bueno, ¿qué beneficios? Formación académica, por supuesto, el entender por qué estoy utilizando las herramientas. Hay diversas modalidades con los que podemos ofrecer estos programas, por ejemplo, en línea, y en las modalidades en inglés y en español. Por supuesto, lo que comentaba la doctora Inciarte, la flexibilidad y la diversidad. Te puede tocar con una persona que viene de la India, o te puede tocar estudiar con una persona que viene de Medio Oriente, o de Europa, o de Latinoamérica, o de Asia, o del Lejano Oriente. Entonces, tenemos esa diversidad y esa capacidad de asimilar y de involucrar a todos en este crisol de culturas que es Atlantis University, y por supuesto en el entorno de Miami. Algo que tenemos son profesores de alto nivel, no solamente académico, pero también de experiencias. Es decir, ¿qué experiencias tiene el profesional como tal? Que es importantísimo. Es decir, son profesores que no solamente son académicamente
robustos, pero también en términos de la experiencia que tienen. Y la oportunidad de especializarse en áreas de interés que ustedes estén definiendo. Y bueno, algunas de nuestras acreditaciones, el profesor Cruz, no sé si quiere comentar al respecto, por favor. Sí, esta parte es muy importante porque muchas de las personas que seleccionan una institución y un programa académico, una de las preocupaciones más grandes que ellos tienen es asegurarse que la institución está debidamente acreditada, reconocida por las autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y como ustedes pueden ver, voy a hablar solamente de varias de ellas que se consideran de las más importantes, aunque todas en su punto lo son. Pero, por ejemplo, nosotros estamos acreditados a nivel nacional en todos los estados y los territorios de los Estados Unidos por ACCSC, es la acreditación nacional que nosotros tenemos. Pero también nosotros trabajamos, por ejemplo, con diferentes organizaciones gubernamentales, como lo es el Departamento de Defensa. También estamos reconocidos por ellos y cualquier persona que ha sido un veterano o que está en el servicio militar, activo, reserva, Guardia Nacional, puede utilizar sus beneficios para estudiar con nosotros, pero también esto le va a dar credibilidad y seguridad a esa persona, que la institución es una institución debidamente reconocida. También trabajamos con lo que se llama el Departamento de Homeland Security, que incorpora también el Departamento de Estado, porque nosotros somos una institución que otorga la I-20, que es la aplicación para que estudiantes de cualquier país del mundo puedan estudiar en los Estados Unidos con una visa de estudiante, lo cual tiene unos beneficios enormes, porque cuando terminan su programa, si es un programa regular, y cuando digo regular quiere decir que no es un programa de STEM, pueden trabajar por 12 meses o si es un programa STEM hasta 36 meses. También estamos reconocidos por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que es la que permite que nosotros participemos con el Departamento de Financial Aid para que todas las personas que sean ciudadanos o residentes puedan poder participar en esta ayuda que ofrece nuestro gobierno federal, igual que el gobierno estatal en todos los estados. Es decir, cualquier persona que tenga cualquier pregunta con esto, muy importante que se comuniquen con nuestro departamento de admisiones, con el consejero de admisiones, para que les pueda dar en detalles la información de todas las acreditaciones y cualquier otra pregunta que ustedes tengan relacionada a cuáles son nuestros reconocimientos, tanto a nivel local como nacional. Correcto, creo que con esto terminamos la presentación. No sé si, creo que hay varias preguntas. No sé si quiere comentar algo más, doctora. No, ya vamos a dar entonces paso a nuestros participantes para que puedan hacer sus preguntas. Aquí estamos para responderlas. Muy importante reconocer que esta es una de las partes que más me gusta a mí, porque nos permite que nosotros podamos compartir directamente con la audiencia, y es importantísimo escuchar de ellos. Se les ha dado mucha información, pero yo creo que en negocios es algo que nosotros tenemos que tener un poquito de paciencia para que todos ustedes puedan al mismo tiempo recibir la información necesaria. Es una decisión muy seria. Así que con eso les voy a pedir a todas las personas que tienen preguntas que por favor lo puedan hacer, o también podemos que nos lean las preguntas directamente del chat, para entonces nosotros poderlo contestar. De esta forma lo podemos hacer directamente para que todo el grupo se pueda beneficiar de las preguntas que ya están en el chat. Bueno, si me permite, profesor, voy a leer una de las preguntas, las primeras preguntas que se hicieron. Gracias. Jefferson dice: hola, me llamo Jefferson y actualmente estoy cursando un MBA en Atlantis, pero me interesa la concentración en Business Intelligence. Mi pregunta es, ¿puedo cambiar de carrera a MBA Business Intelligence? No hay necesidad de que cambie de carrera, porque eso es actualmente un programa de especialización que complementa al programa del MBA. Ahora, si él está pensando que quiere coger el programa de 45 créditos, en este caso en particular, él puede añadir, tiene que registrarse, tiene que añadir esa especialización y no tiene que dejar su programa, porque de todas maneras en el programa de 45 créditos va a tomar las mismas materias del MBA más la especialización. Es correcto. De hecho, tendría que revalidar, bueno, se le revalidan las materias de los 30 créditos. Si ya cursó el capstone, no tendría que cursar el capstone nuevamente, sino únicamente las materias adicionales más las de la concentración.
Sí, es importante saber específicamente en qué nivel se encuentra él, ¿no? Para reconocer la complejidad de su programa y poderle dar la parte de evaluar sus créditos vistos en el programa anterior. O si continúa en el mismo programa, dependiendo de dónde se encuentre él ubicado. Correcto. Alexa nos preguntaba, ¿qué créditos y o grado requiero para poder matricularme en la maestría? Ok. Una estudiante, profesor, que pregunta por qué se ofrece en 14, 16 y 20 meses. Cuando hablamos de 14 meses, es el programa de 30 créditos para los estudiantes que toman la versión acelerada, que es para los estudiantes online, en español, que tenemos ahorita, pero para cualquier modalidad de estudio, se pueden registrar en la modalidad acelerada, que es donde ven 3 cursos por semestre. Y por supuesto, si son 10 clases que tienen que ver en un año y 2 meses más, se gradúan. O sea, 14 meses se estarían graduando del MBA de 30 créditos. Para tomar el MBA con concentración, tendrían que ver 20 meses de escolaridad para poder graduarse del programa. Y si van a tomar el programa de Hospitality Manager, tienen que ver aproximadamente entre 16 y 18 meses para graduarse, porque ese programa también tiene concentración y son 36 créditos. Es muy importante recordarle a la audiencia que cuando mencionamos de cuáles son nuestros semestres son cada 4 meses o 16 semanas. Quiere decir que van a estar tomando acelerados 3 materias por cada semestre. De esta forma pueden completar 9. En un año completan 9. Y el capstone, que es el proyecto final. Muchas gracias. Profesor, ¿podría leer la próxima pregunta? Sí, Alexandra está preguntando qué créditos y o grado requiero para poder matricularme en la maestría. Tener un nivel de licenciatura o bachelor para poderse registrar en el programa de maestría. Muy bien. Dice Daniela Maya. Buenas tardes, muchas gracias por la información. Yo ya realicé el de 30 créditos con el trabajo de investigación. Si inicio el énfasis o en especialidad en Business Intelligence, ¿debo hacer un nuevo trabajo de investigación? No, ya ahí se le convalida. Bueno, Alejandra Vega, disculpen, dice, si soy puertorriqueña, al tener la ciudadanía americana y ustedes ser acreditados en Estados Unidos, ¿la acreditación es válida en Puerto Rico? Creo que esa es una pregunta que nos han hecho constantemente. En Puerto Rico, como un Estado libre asociado, tiene su propia idiosincrasia y también diferentes leyes. Lo que sucede con nosotros es que estamos reconocidos a nivel nacional, que incluye a Puerto Rico, pero ese programa sí está acreditado, reconocido en Puerto Rico, pero si es algo que tiene que ver con procesos de licencias, lo que yo te recomiendo es que tú te comuniques directamente con nosotros para nosotros darte una orientación con los detalles y cómo estamos en esos procesos y cómo te podemos asistir. Muy bien. Tenemos a Luz Linares que dice, buen día, me gustaría saber varios temas. Uno, ¿cuándo inician las clases virtuales y cuándo se tienen las inscripciones? Y 2, ¿la especialidad tiene su propio certificado al finalizar? Sí, la especialización lo tiene. Muy importante en la pregunta de cuándo inician los programas. Nosotros iniciamos materias o clases todos los meses. Lo importante es que no todos los programas inician todos los meses. Entonces, para estar claro con eso, la mejor forma de obtener esa información es comunicarse directamente con cualquiera de los consejeros de admisiones para determinar en el programa de su interés cuándo empieza y también cómo el programa se va a hacer. Por ejemplo, si el programa lo van a estar haciendo en línea, en español, si es en inglés, si es presencial. Todo esto va a determinar cuándo la clase inicia. En estos momentos tenemos un inicio de clases el lunes, el 1
de agosto, tenemos otro el día 29 de agosto, tenemos otro septiembre, creo que es el 26 y octubre 24. Quiere decir que las clases continúan. Lo que sí necesitamos asegurarnos es que el programa de interés del estudiante, cuándo es que comienza, y ahora no lo podemos contestar porque hay que ver cada programa. Sí, dependiendo de la modalidad y el interés del participante, tenemos las fechas de inicio y si entra en un programa intensivo o un programa regular. Okay. Y tenemos Daniel Lamaya nuevamente comenta, ¿cuál sería el contacto para iniciar las clases de Business Intelligence? Directamente con el departamento de admisiones. Simplemente tienes que llamarnos, pregunta por el departamento de admisiones y de inmediato, si no tienes a un consejero de admisiones asignado, se te asigna uno y esa persona te puede dar todos los detalles de lo que necesitas hacer. Profesor Andy, tenía una pregunta. Una persona preguntaba en Puerto Rico que las personas que se gradúan allá con las maestrías, el MBA, que qué tipo de... Si primero hay graduados y segundo, qué tipo de posiciones pueden obtener. Hay una persona que nos está preguntando en Puerto Rico si hay graduados en Puerto Rico y... ¿Qué tipo de posiciones? ¿Qué tipo de posiciones? De casualidad tuvimos uno de nuestros graduados visitándonos hace como una semana y media y pudimos graduarlo. Está en Puerto Rico. Tenemos varios graduados que están trabajando en Puerto Rico. Sería importante que esa persona pueda utilizar referencia. También nosotros tenemos personas que están trabajando en conjunto como nosotros, como asesores en Puerto Rico para asistir a todos nuestros estudiantes que están en Puerto Rico y tenemos una cantidad bastante alta de estudiantes en Puerto Rico. Y graduados también. Graduados también. Gracias. Brian Smith pregunta, hola, una consulta con respecto al programa de OPT. ¿Cuáles serían los programas que aplicarían al STEM OPT? En este caso solamente... Sí. En particular, el programa de business, normalmente cuando ellos toman la concentración en Business Analytics, eso se considera también como parte de tecnología. Quiere decir que cuando completan ese programa, en nuestra experiencia, con nuestros graduados, todas las personas que han podido aplicar con esa concentración han recibido la extensión del STEM y han podido trabajar los 36 meses completos, los 12 original del OPT, como también la extensión. La extensión, pero también hay que recordarle que en adición a esto hay otros programas. Si el interés es business, lo pueden hacer, pero todo programa que está relacionado a la tecnología, como informática, tecnología, todos esos programas automáticamente califican sin tomar otro tipo de especialización o concentración. Correcto. Y bueno, Jefferson nos hace la misma pregunta. Jefferson Huerta dice, actualmente curso el cuarto semestre de MBA en línea y en español, pero aún no he hecho el proyecto de grado. Me pregunto, ¿califico para el cambio para Business Intelligence? Es que él no tiene que hacer un cambio para Business Intelligence. Lo que necesita hacer es añadirlo al programa que ya está cursando. No es necesario que él deje ese programa para cambiar a otro, sino añadir en el enrollment. Sí. En el enrollment, y eso lo podemos hacer. Eso es algo muy sencillo. Comunícate con la persona que está asignada en el departamento de admisiones como tu consejero y esa persona te puede dar toda la información que tú necesitas para que puedas agregar o añadir la extensión o especialización de ese programa al programa que estás cursando actualmente. Y de hecho, comentar, en el pensum anterior, que es por los 45 créditos, se revalidan 27 créditos, se toman 18 créditos adicionales, que son las 3 materias de la concentración, más 3 materias adicionales del tronco común. En el pensum nuevo, que es el nuevo programa, que es el que está entrando en vigor, en este caso ya no es que se revaliden, sino que al final se tomarían 15 créditos adicionales, que serían las 3 materias de la concentración, más 2 materias del tronco común
adicional a los 30 créditos como tal. Correcto, así que en el ejemplo... 15 créditos más. Sí, que en el ejemplo que tenemos ya la persona va a tener un total de 30 créditos y necesitan tomar 5 materias adicionales para completar los 15 créditos que necesitan para la concentración. Muy bien. Creo que son todas las preguntas. ¿Alguien más que quiera preguntar? Muy buenas preguntas hasta el momento. ¿Alguien más que quiera consultarnos? Bueno, estoy viendo que nuestro equipo de comunicaciones está compartiendo la página web y el teléfono para que ustedes puedan tener contacto con nosotros. Ahí tenemos un mensaje más. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso? Tenemos un mensaje de Nat. Perdón, adelante. No logro ver el mensaje. Tenemos un mensaje de Nancy Sutso. Dice, ¿cuánto tiempo se lleva el proceso de matrícula? Y necesito algún examen de admisión. Por cierto, tengo una licenciatura que finalicé en Honduras. En este caso, necesitas que ese grado universitario que tú tengas sea evaluado en los Estados Unidos para determinar que es equivalente a una licenciatura, que normalmente lo es. En adición a eso, ese diploma tiene que estar traducido al inglés porque es requisito. Es lo que necesitas y tienes un proceso de una entrevista, de evaluar tus documentos. Presentar un prototipo para reconocer tu interés en estudiar la maestría y la parte de cómo insertarte dentro de lo que es el programa. Correcto. Entonces tienes un proceso de entrevistas, etcétera, tienes que probar. Cuando las personas me hacen esta pregunta, es que nosotros no podemos decirle te vas a tardar una semana, te vas a tardar 2 semanas, porque depende de si la persona tiene toda su documentación y está lista. Si la persona lo tiene así, es un proceso que es relativamente corto. Pero si dependemos de que esa persona no tenga esos documentos y entonces depende de cuánto esa persona puede recolectar esos documentos que nosotros los necesitamos para poder continuar con el proceso de admisiones. Pero si una persona tiene todo y completas tus entrevistas y provees toda la información, lo puedes completar en una semana, 10 días, siempre y cuando tengas toda la documentación necesaria para que se pueda repasar y determinar que tienes todos los requisitos para el programa. Daniela Maya, gracias, profesor Cruz. Daniela Maya pregunta, ¿qué valor tiene el crédito de la especialidad? Bueno, como son 3 materias en la concentración, estamos hablando de 9 créditos de la especialidad. Luz Linares menciona, buen día, una última pregunta. ¿Puedo tomar el MBA en los 2 idiomas o debo seleccionar uno solo? Hasta donde yo sé, solamente uno ya sea en español o en inglés, ¿no es así? Correcto. Cuando la persona se inscribe, lo inician de un programa y continúan. Es algo que se puede hacer, pero puede causar problemas porque depende del curso que esté tomando. Y si esa materia que necesita tomar se está dictando en inglés, lo pueden hacer. Pero normalmente cuando inician en español, completan el programa en español. Cuando inician en inglés, lo completan en inglés. Igual el programa, el certificado sale que es en inglés. En ningún lado del certificado del diploma aparece que es en español. El nombre es el mismo. La descripción de los cursos es todo en inglés porque precisamente se están graduando en una universidad americana. No, y muy importante reconocer lo que acabas de mencionar, porque esa pregunta me la han hecho a mí. Sí, que creen que van a recibir el diploma en español. No. Recuerden que en español o inglés el rigor académico del programa es idéntico. Entonces, cuando ustedes reciben el diploma está reconocido en los Estados Unidos, todas sus transcripciones, el diploma, todo es en inglés. Nosotros no entregamos documentos en español. Aunque los cursos y la plataforma para ti esté en español, todo es en inglés, incluso las descripciones, los títulos de los sílabos, los títulos del aula virtual, si vas a estudiar en español, todo va a estar en inglés. Aunque los contenidos y el profesor de las clases en español. Bueno, yo creo que con esto vamos a concluir. Ha sido fascinante realmente escucharlo, profesor.
Betancourt, doctora Mercedes, les agradezco mucho su participación. Estoy seguro que los participantes también se sienten de esa forma porque la información ha sido muy completa, muy detallada y es lo que ellos necesitan para poder hacer una decisión muy bien educada con la información, con todos los contextos que necesitan para hacer eso. Con esto nos vamos a despedir. Le damos las gracias a todos ustedes. Ha sido un placer tenerlos. Doctora, antes de salir, ¿quiere decir algo? Gracias a todos, feliz noche. Gracias, profesor Betancourt, por su excelente presentación. Estamos a la orden y disponible para cualquier solicitud de información adicional que tengan. Profesor. Bueno, solamente darle las gracias, doctora, profesor Cruz. Y lo único con lo que quiero cerrar es, dense la oportunidad de tomar un reto que cambie sus vidas, que cambie su perspectiva a futuro y que les permita alcanzar un camino de éxito hacia adelante. Entonces, dense esa oportunidad, nosotros estaremos aquí para apoyarles. Muchas gracias, profesor. También recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta, hagan contacto con el Departamento de Admisiones para que ellos puedan asistirles directamente. Ellos también le pueden dar orientaciones individuales en caso de que hayan tenido cualquier pregunta que no se haya podido contestar. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Les deseo lo mejor y prontamente que se puedan unir a Atlantis University.